tema tremendo, así que nada más que añadir, vamos a la palabra del Señor con mucha alegría y gozo. ¿Ven? Hemos estado hablando acerca de estar enfocados en la palabra del Señor. Yo me lo cambiaron. ¿Dónde está Alexis? ¿Alexis me lo prende? Ah, está dando clase. Está Joey. Little Joey. I love Joey. Hemos estado hablando acerca de estar enfocados en la palabra del Señor y estuvimos compartiendo así la palabra durante estos 3 domingos, incluyendo hoy. Comenzamos hablando acerca de la palabra de Dios, luego pasamos al pasado domingo hablando acerca del ministerio de la palabra y hoy vamos a estar hablando de la vivencia con la palabra del Señor. En esto que estuvimos compartiendo en forma de repaso el primer domingo, cuando simplemente realmente lo que ministramos fue el tema general de lo que es la palabra de Dios, tuvimos referencia, entre todas las referencias resaltamos el Salmo 19 y resaltamos la escritura de 2 Timoteo 3, 16, 17, donde la palabra misma nos dice que es inspirada por Dios y que es útil. La palabra del Señor es útil, y la utilidad que tiene la palabra del Señor es que la palabra que el Señor nos ha dado es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruir en justicia, con el propósito, hermanos, de que tú y yo en el Señor seamos perfectos o maduros, enteramente preparados para toda buena obra. De ahí también estuvimos hablando ese primer domingo acerca que la palabra de Dios para nosotros, Jesucristo reina, es nuestra máxima autoridad. Reconocemos que la palabra es infalible, que es absoluta, que es la verdad absoluta inspirada por Dios y que por tanto permanece para siempre, porque la palabra de Dios es eterna, y que la palabra es la constitución del reino de Dios escrito en nuestro alcance. Hablamos también de que la palabra de Dios es inspiración divina, que es nuestro alimento, que son espíritu y son vida, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la palabra de Dios es nuestra encomienda. Todo esto con referencias escriturales. Hablamos, iglesia, que es necesario, importante y valioso recibir diariamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra es nuestro alimento, es nuestro sustento, porque nuestro Señor y Dios tiene una palabra que sale de su boca para sustentarnos, y porque la palabra de Dios tiene una verdad presente, o una verdad para nuestras vidas ser reafirmadas en Él, en el hoy, y que Dios tiene una palabra para nosotros siempre. Hablamos de la importancia de obedecer la palabra, y como conclusión a esa primera parte, hablamos que si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, Jesucristo reina, hemos de crecer y permanecer de generación en generación hasta que Cristo venga, debemos determinadamente no invalidar la palabra de Dios, sino escoger la Biblia como nuestro único manual a seguir, a obedecer, a modelar por encima de las costumbres y tradiciones de hoy. De entonces el pasado domingo, y ese domingo tuvimos una administración de las artes, el tema Tu Palabra, ministrado de una manera bien poderosa y edificante, que tuvo así nuestra hermana Decimari Yonelis. El pasado domingo pues entonces estuvimos hablando acerca del ministerio de la palabra. Tomamos como base escritural Hechos 6:4, cuando dice la escritura: y nosotros, refiriéndose a los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y estuvimos hablando acerca del ministerio de la palabra, estuvimos desglosando Hechos 6 del verso 1 al 4, tratando de entender el objetivo y el propósito y el peso que tiene el ministerio de la palabra en medio de la obra del Señor. Estuvimos desarrollando el mensaje basado entonces a lo que es varias referencias de las escrituras en el libro de los Hechos, donde nos deja y nos resalta a nosotros la importancia del ministerio de la palabra, porque el ministerio de la palabra debe crecer en medio nuestro. Entonces hablamos de lo que es el crecimiento continuo del ministerio de la palabra. Así como crezca la palabra, va a crecer la obra. ¿Ven? Y hablamos acerca de ver lo que es el ministerio de la palabra en el Antiguo Testamento, y tomamos Nehemías 8 como referencia, una escritura que estuvimos desglosando. Fue bien edificante poder visualizar cómo el ministerio de la palabra trae avivamiento. Y vimos también en lo que es en la parábola del sembrador, la cual titulamos La semilla. Habla cuanto al sembrador que salió a sembrar, resaltamos que la semilla es la palabra de Dios, y estuvimos viendo entonces esta palabra registrada en Lucas 8, y de ahí entonces pasamos a la conclusión. Y en la conclusión del domingo pasado, hablando del ministerio de la palabra,
Estuvimos diciendo que el propósito del ministerio de la palabra, primeramente basado en Marcos 16, es la evangelización, y conforme a Mateo 28 es el discipular. Y hablamos acerca de la meta que tiene el ministerio de la palabra, y esta es basada en Gálatas 4:19, cuando el apóstol dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la meta de la palabra, del ministerio de la palabra, que el Señor sea formado en nosotros. Amén. Y tuvimos también otra administración, cerrando así la palabra, y fue ministrando el tema de la palabra, pero son diferentes versiones, aunque tengan el mismo título. Y tuvimos la administración de las artes de esa palabra, que la tuvo los loros. Ay, qué tremendo, loro papá y loro hijo. Tremendo. Hoy vamos a concluir esta serie, y entonces vamos a estar hablando acerca de las vivencias con la palabra de Dios. ¿Amén? Así que vamos a estar ahora preparándonos para recibir y ser edificados en la palabra. Queremos hablar acerca de lo que es la vivencia con la palabra de Dios, y quiero desglosar rápidamente, definir un poquito ese término de lo que es vivencia. Cuando vamos y buscamos el significado de la palabra vivencias, dice que es una experiencia que alguien vive y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter. Por eso la vivencia de algo tiene más peso de lo que podría ser meras experiencias. Vivencia implica cuando esa experiencia que tú y yo podamos vivir, de alguna manera entra a formar parte de lo que es nuestro carácter. Cuando hablamos de experiencia, entonces, ¿qué experiencia? Experiencia es lo que se adquiere con la práctica. Y cuando hablamos entonces de lo que es adquirir con la práctica, pues vamos a ver la enseñanza, y las enseñanzas son ideas y conocimiento adquirido de una persona. Buscamos sinónimo de la palabra enseñanza, y es instrucción, educación, doctrina y disciplina. Y basado entonces en esa base de esos términos, queremos hablar acerca de lo que es la vivencia con la palabra de Dios. Podríamos tomar el Salmo 119. Para redimir el tiempo no vamos a ir a estos versos, pero es interesante ver, y resalté unos versículos, pero no voy a ir a ellos. Pero una de las lecturas del mes de septiembre que estamos enfocando en su palabra es el Salmo 119, el Salmo 19 y el libro o la carta a los Hebreos. Y en el Salmo 119, que es el libro más largo, el capítulo más largo de la Biblia, ese salmo está lleno de la inspiración escritural, donde se identifica resaltando o exaltando la palabra de Dios. Y cuando vemos lo que habla acerca de la excelencia de la palabra de Dios, el escritor registra lo que es su vivencia con la palabra de Dios. De tal manera que aún en momentos dados que se expresa más de una vez, 2 o 3 veces, diciendo: amo tu palabra, diciendo: amo tu ley, amo tu mandato. Pero todo esto son sinónimos refiriéndose a ¿qué? A la palabra de Dios. Y el escritor resaltaba: yo amo tu palabra. Así que mi relación y mi vivencia con la palabra me puede llevar a un punto donde yo pueda amar ese libro. Y no estoy hablando de idolatría, de Dios coger este libro y ahora tener una idolatría con este libro, y si tengo la Biblia, olvídate, Dios anda conmigo y sus ángeles y reprendo todos los demonios. No. Esto no es un amuleto, esto es la palabra de Dios. Y el salmista expresa: yo amo tu palabra. Tal es mi relación con tu palabra que he llegado a amarla. Y cuando usted ama algo, ¿qué pasa? Usted lo aprecia, usted lo cuida, usted lo valoriza, porque es algo que cobra valor para usted. Y esa es la importancia de la palabra del Señor, que nos lleva a tener vivencia. Amén. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y oramos? Y le damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener para hacer y recibir la exposición de su palabra, que es valor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias por la bendición de poder encontrarnos reunidos en tu nombre, en el mejor lugar para estar, que es la casa de nuestro Dios. La Biblia describe un momento dado y la clasifica también como la casa del pan. Y aquí está tu alimento, aquí está tu sustento para nosotros. Pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el dominio y el control, así como lo has hecho desde el principio, pero que en este momento nadie sea distraído, sino que todos estemos enfocados en tu palabra, Señor. Y que esta palabra, con espada de doble filo, penetre lo más profundo de nuestro ser y pueda discernir nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón, para alinearlos con tus pensamientos y con la intención de tu corazón. Seamos así vivificados en tu palabra y fortalecidos en la fe,
y sea tu palabra, sea alumbrándonos, iluminándonos y transformándonos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y cuánto dicen amén? Amén. Así que vamos a ver un poquito acerca de la evidencia de la palabra. Si pudiéramos desarrollar el tema de la evidencia con la palabra, yéndonos en las escrituras desde Génesis, Apocalipsis, hermano, llega Cristo y todavía estamos hablando de lo mismo. Porque habría que coger desde la experiencia que Adán y Eva tuvieron con la palabra y seguir hacia adelante, terminando aún las experiencias impactantes que tuvo el apóstol Juan, el apóstol amado, en la isla de Pasmo, donde la misma palabra le fue revelada. O sea que hablar de vivencia de la palabra con las escrituras, hermanos, no tiene fin. Y si a eso le añadimos nuestros testimonios personales de nuestra vivencia con la palabra de Dios, tenemos para hablar toda la vida. Y lo vamos a ver así, conforme a la escritura. Pero en forma de introducción quisiera iniciar con el relato que se encuentra en Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11. Busque la escritura. Y aunque tenemos aquí, nuestra hermana Ana está ministrando conmigo, proyectando la palabra, haga referencia al libro. Y si lo tiene electrónicamente, pues qué bien, pero sí es bueno también usar el libro, el texto en sí. Lucas capítulo 5, de verso 1 al 11. Este es el relato de la pesca milagrosa. Yo realmente le hago un subtítulo. Yo declaro que este es el relato de lo que es la autoridad y el poder de su palabra. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, él lo dice así, que al lago de Genesaret, el gentío o la multitud lo agolpeaba, se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Repito, Jesús estaba junto al lago de Genesaret, estaba junto al lago de Genesaret, y el gentío que le rodeaba le estaba golpeando ya, porque querían acercarse ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, sépase Simón es Pedro, les rogó que le apartasen de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hágase la imagen. Jesús está a la orilla, como describe la escritura, está lo que es acerca y junto al lago de Genesaret. La multitud quiere seguir escuchando la palabra de Dios, se le estaba golpeando, entonces tenía que establecer una distancia. Se percata que allí, más adelante, se encontraban unos pescadores, y que estos pescadores pues estaban de haber siendo su oficio, y él le pide que le pudieran prestar una barca para él montarse en ella y se va a alejarse un poco, y desde ahí seguir ¿qué? Enseñando. Cuando Jesús está ahí enseñando desde la barca a la multitud, dice que cuando él terminó de hablar a la multitud, ahora le dice a Simón: Simón, ponga mar adentro y echa tu red para pescar. Cuando Jesús entonces llega a ese lugar, esto quiere decir que estos pescadores que estaban allí, y que dice la escritura que estaban lavando ya sus redes, es porque ya habían ido ¿a qué? A pescar. Ya habían pescado. Y Jesús usa su barca y le dice a Simón, cuando terminó de ministrar: ahora vamos mar adentro para que puedas pescar. Pedro, me imagino que con mucho respeto, dice que respondió Simón y le dijo en el verso 5, maestro, le dijo, yo quisiera imaginarme cómo se lo dijo, pero aquí dice que maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Te imagino Dylan diciéndole, no, toda la noche he estado como que, ¿cómo que no se lo habría dicho al Señor? Porque ¿quién era el pescador? Pedro, ¿verdad? El del oficio era Pedro. Pedro ya estaba lavando sus redes porque ya había hecho el trabajo de ir a pescar. Pero dice la escritura que Jesús le dijo que bogara mar adentro, que echara sus redes para pescar. Pedro le responde, mira lo que le responde, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Sabes? Dicen los que pescan algunos, ¿verdad? Que en un momento es para, eso puede decir Henry, que de noche se pesca mejor. Y dice Pedro, y nada, diga conmigo nada.
hemos pescado. Imagínense la escena, porque aquí lo que estamos hablando es que Pedro, en su naturaleza de pescador, el experimentado en este oficio es él. Ya él había hecho su trabajo fue infructuoso. Yo imagino, estuve toda la noche pescando y nada logramos pescar. Y el Jesús le está diciendo, pero vos de más adentro, ahora que de día, que se supone que las probabilidades fueran que menos, vamos para que puedas pescar. El relato aquí es que aunque Pedro sabía que lo que Jesús le estaba indicando no era lo correcto conforme a su experiencia, hay que resaltar que entonces Pedro le dice, más en tu palabra echaré la red. En otras palabras, Pedro lo que le está diciendo, lo voy a hacer conforme o debido a que tú lo estás indicando. Hay un acto de ¿qué? De obediencia. Y Pedro lo que está diciendo, más en tu palabra echaré la red. Y no quiero que olviden que lo que queremos resaltar con este relato y con otro más que voy a resaltar es que veamos la experiencia que Pedro tuvo con la palabra. Esta primera experiencia fue Pedro iniciando su relación con Cristo, Jesús llamando a sus discípulos, y entre ellos a los que primeros que llaman resulta ser Simón y dos hermanos llamados Jacobo y Juan. Y dice en el verso 6, y habiendo hecho ¿qué? Echando la red, dice que encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía de tanto que era la pesca. Entonces hicieron señas, en versículo 7, a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que subían. Hubo una pesca milagrosa, así como dice su Biblia, indicando como un subtítulo en ese capítulo, hubo una pesca milagrosa. No por el acto de que fuera mucha la pesca, de tal manera que tuvieron que buscar ayuda en otra barca y se llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían de tanto peso de la pesca que tuvieron, sino que lo que hay que resaltar aquí es que esta pesca fue en el momento menos oportuno para poder por lo menos pescar 2 o 3. El acto que aquí se dice en esta escritura, en el verso 8, el acto dice que viendo esto Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús. ¿Por qué? Porque él tuvo que reconocer que esto que él estaba experimentando era algo trascendente. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Esto no es normal. Pero lo único que hizo esto posible es que la postura de Pedro es, más en tu palabra, yo paro. Yo no sé cuántos podríamos tener esta postura delante del Señor. Y en momentos donde las cosas son bien contrarias, bien difíciles, y que el Señor te diga algo por su palabra, y que tú te pienses, pero es que tú no sabes lo que estoy viviendo. Pero que el Señor te diga en su palabra, y que tú puedas asumir la postura de decir, bueno, Señor, más en tu palabra yo voy a hacer esto. Y veamos que al yo honrar su palabra, que aunque mi razonamiento humano no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene razón, vamos a ver el milagro de Dios. Pedro tuvo esta gran experiencia, y experiencia tras experiencia nos llevaron a tener vivencias que fueron transformados y marcando su vida. La primera que podemos resaltar en el ministerio de Pedro junto con Jesús fue esta, cuando Jesús, iniciando, le pide algo a Pedro que es absurdo, pero Pedro en obediencia dijo, más en tu palabra lo haré, aunque yo piense y yo entienda y yo sepa, porque yo sé de esto, que eso no es así, pero más en tu palabra. Y dice que Pedro entonces cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo, dice el verso 10, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. ¿Qué tal si nos centramos un poquito entonces a desglosar el mensaje y vamos a ver realmente la importancia de la vivencia con la palabra? Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 6. Es otro relato donde se resalta la persona de Pedro en las experiencias que él tuvo con el Señor Jesucristo. En este relato que se encuentra registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 6,
Encontramos que aquí Jesús, en esta escritura del capítulo 6, desde el verso 22 hasta el 59, el tema que se está desglosando es que Jesús se está presentando y revelándose como el pan de vida. En esta escritura del Evangelio de Juan, encontramos el primer yo soy de Jesús, revelándose él mismo y presentándose como el Hijo del Padre, como el yo soy, el pan de vida. Y cuando hablamos del pan, sinónimo e interpretación de este término aplica lo que es palabra. Y cuando vemos aquí que Jesús se revela como yo soy el pan de vida, vamos a ver qué ocasionó esto. Y dice el verso 60 en adelante de Juan 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Cuál palabra? Que Jesús estaba revelando como el pan de vida. Y que Jesús se revelase como el pan de vida, estaba también reconociendo lo que ya registra la escritura, citando Jesús del libro de Deuteronomio, cuando él dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús está reafirmando, no es el pan natural, es que necesitamos el sustento del pan que es Dios, el pan de vida. Jesús trae esta exposición y se revela como que yo soy ese pan de vida. ¿Qué? Si yo soy ese pan de vida, y el que come de mí, le está diciendo, vas a tener vida. Esto impactó tanto, sacudió tanto, que las multitudes fueron impactadas y no les gustó. Pero lo más impactante aquí es que muchos de sus discípulos dijeron, los discípulos dijeron, dura esta palabra. Y en forma de interrogante dice, ¿quién la puede oír? En otras palabras, esta palabra es dura, es difícil de entender, es difícil de aceptar lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús se está revelando, yo soy el pan de vida, es el sustento que tú necesitas para vivir. Eso trajo incomodidad porque la gente no lo podía entender. Dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? En pregunta. Jesús se percató y le dice a sus discípulos que estaban murmurando. Repito el verso 60 y 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto les ofende? Verso 62. Pues ¿qué? En forma de pregunta, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, ¿qué caso ustedes me ven a mí ascender otra vez al cielo? Cosas que luego se pudo ver, pero en otra dimensión con sus discípulos, porque él ascendió en vista de sus discípulos. Pero en este inicio ministerial Jesús les dijo, o sea, ustedes no lo pueden entender, es un escándalo. ¿Y qué tal si ustedes ven cuando yo sea ascendido al cielo? Dice que Jesús, diga conmigo Jesús. ¿Eh? Entonces dice la palabra que en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y oigan bien esto, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿sabe? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las cosas de Dios se tienen que discernir por el Espíritu, no por el razonamiento humano, carnal, pecaminoso. Y Jesús le está diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado por el Padre. Entonces en el verso 66 dice, entonces muchos de sus discípulos quisieron, fueron. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y qué triste ver eso. Y ya no andaban con él. Eso nos pasa todavía. Ver gente que en un momento dado caminaban como discípulos de Jesús. De momento vino una palabra para confrontar su naturaleza carnal, su naturaleza humana, para llevarlo a que puedan entender que las cosas que Jesús habla y enseña son espíritu y son vida, pongan en resistencia y entonces se vuelvan atrás y ya dejen de andar con Jesús. Ya no andaban
¿Con quién? Ya no andaban. No es que ya no se congregaban, es que ya no andaban con Jesús. ¿Pueden decir conmigo? ¿Ya no andaban? Entonces usted añade a su Padre, líbrame de un día yo dejar de andar contigo. Y esto lo estaba entendiendo Pedro. Y dice, y seguimos aquí en el relato escritural, en el verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12 discípulos. Acuérdate que estamos hablando de los discípulos, hablando de los que estaban siguiendo a Jesús, pero a este equipo de discípulos de Jesús, Jesús le dice: ¿quieren acaso irse también ustedes? En otras palabras, este es el momento. Estos se quieren volver atrás, no quieren estar conmigo. Ok, ustedes los 12 a este punto de confrontación de nuestra relación, ¿ustedes también quieren irse o quieren seguir conmigo? ¿Saben por qué? Porque ya la revelación iba a estar más fuerte. Y si esto no lo podían entender, iban a poner resistencia a lo que él esperaba, iba a ser más fuerte. Eso quiere decir que cuando llegan los tiempos de tu prueba, donde tú sientes que ya hay resistencia, y tú dices: Señor, dure esta palabra, prepárate, porque la que viene va a ser más fuerte. Pero no viene fuerte para mal, viene para bien, porque este es el proceso de Dios transformándonos a su imagen. Ese es el lamento de la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo, y le preguntan: ¿quieren acaso irse también ustedes? A lo cual Simón Pedro contestó y dijo: Señor, qué impactante, ¿a quién iremos? Señor. Es la respuesta que Pedro, aquel de la primera experiencia, más en tu palabra echaré la red, aunque no lo entienda, aunque para mí no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene razón, es absurdo, porque el experimentado aquí soy yo, porque el que está viviendo esa prueba soy yo. Amén. Ese Pedro que dijo: más en tu palabra echaré la red, ahora le dice al Señor, cuando dice: bueno, si tú quieres, los que quieran. Mira, Jesús no lo está imponiendo. Jesús no dice: lárguense ustedes también. Que uno sabe que Jesús no lo cogía personal. A veces tú coges las cosas muy personal. Pues tú no tienes, pues ninguno. Pues. No, Jesús. Los que no puedan, pues no puedan. Pero la pregunta a los 12 es, repito: ¿quieren acaso irse también ustedes? A lo cual Jesús contestó, Pedro contestó, perdón, al Señor: ¿a quién iremos? ¿Por qué? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En otras palabras, tú tienes lo que nosotros necesitamos. Mas nosotros hemos creído, en verso 69, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una escritura que, cuando hablamos de ese verso, que dice que Pedro le contesta: ¿a quién iremos? Está dejando entender que no hay otro. Y hay una expresión que dice: solo tú tienes palabra de vida. El único que tiene palabra de vida se llama Jesús. Vamos a la primera carta de Juan. Primera carta del evangelista Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Estamos hablando de la evidencia con la palabra. Tomamos como ejemplo a Pedro en dos bases escriturales. Una en su inicio, como introducción tomamos, cuando Pedro en su inicio con el Señor, cuando lo llama y le dice: más en tu palabra. Y vemos entonces esta experiencia de confrontación de Jesús con sus discípulos ante la exposición de su palabra, donde Pedro, el portavoz, le dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora Juan, en su primera carta, nos trae más revelación acerca de nosotros de lo que es la palabra de vida, porque Jesús establece su palabra y Pedro reconoce: ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? Y vemos aquí, en esta parte de la escritura, lo que es la palabra de vida. ¿Están conmigo? Dice: lo que era desde el principio. Me encanta siempre esta escritura, a mí me llena de mucho impacto. Dice aquí la escritura, el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hago paréntesis. Acuérdense que estas dos escenas que les relaté, conforme al testimonio de Pedro, Juan estuvo ahí.
Juan estuvo cuando la pesca milagrosa. Y Juan está también cuando los discípulos se quisieron ir y Pedro dijo en portavoz: ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? Juan experimentado también en lo que es tener vivencia con el Señor, nos dice, y repito, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. I notice you stop playing the piano. ¿Tiene problema ahí? Lo que hemos visto. Amén. Con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo, ¿tocante a quién? Al verbo de vida. Hoy está resaltando, mira, estas han sido nuestras experiencias con el verbo de vida. Pero esta experiencia trastocan porque ya no son experiencias, ya son ¿qué? Vivencias. Y Él está diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso es lo que le anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Amén. La traducción lenguaje actual dice así: esta carta habla de la palabra de vida. Traducción lenguaje actual dice así en estos versos: la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. Le escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, refiriéndose aquí a la palabra, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos al Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con el Dios Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocar. Vivencias. Vamos al Evangelio de Juan, siguiendo la línea de lo que es palabra de vida. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? En el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14, en ese Evangelio que comienza de una manera bien peculiar, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién es? Dios. En Juan, perdón, primer capítulo, verso 14, palabra de vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y esto es algo bien relax que estamos hablando, pero es algo bien vital, porque lo que tú y yo necesitamos en la vida es la palabra. Que podamos pensar con la palabra, hablar con la palabra, y en los momentos difíciles saber refugiarnos en la palabra. Porque aquí vamos a ir a Jesús, que tiene palabra de vida. Dice en ese verso 14: y aquel verbo, que se refiere a quién, a la palabra, a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habla hoy, dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Así que aquel verbo que es la palabra se hizo carne. ¿Y cómo fue manifestado? Como Jesús, el Hijo de Dios, quien era desde el principio con el Padre. Así que la revelación del Padre se hace a través de un verbo encarnado, que es Jesús. Y ese Jesús y ese verbo es una palabra, la cual nos dejó aquí escrita para que nosotros podamos conocerle a Él. No hay mejor manera que conocer el carácter de Dios, conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el pensar de Dios, sino irnos a la Escritura. Y una de las cosas que enseñamos los pasados domingos es que la palabra establece que aún las historias registradas en la Escritura están para nosotros aprender y ser enseñados por el testimonio de ellos en Dios. Entonces, cuando vamos a esta Escritura donde Juan resalta acerca de la palabra de vida, él dice: mire, es que aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, porque Jesús es la palabra de Dios y es la palabra de vida.
Si usted sigue leyendo esos versos, va a ver cuando le lleva a esa conclusión. Mira, esta es la palabra de vida, Jesús. Para concluir, vamos a Juan capítulo 15. Integrarnos a algo, tenemos que interactuar con eso. Mira lo que Jesús nos enseña a nosotros aquí. 15, versos 1 al 8. Aquí nos vamos a encontrar con el séptimo yo soy. El séptimo yo soy de Jesucristo, donde se describe acerca de esta relación de Jesucristo con sus discípulos. Están conmigo y dice, verso 1, yo soy la vid verdadera. Y quiero que entiendan esto, porque este yo soy que revela Jesús aquí, primero se reveló como el pan de vida. Ahora aquí concluyendo este pensamiento que Juan nos trae en revelación de Jesús, nos describe el yo soy como ese yo soy que establece esa relación y esa integración entre nosotros. Y nos dice, repito, yo soy la vid verdadera. Mi padre, ¿quién es? El labrador, el que cultiva. Verso 2, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, va a ser ¿qué? Quitada. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar, lo va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, para que dé más fruto. Y dice, ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les habla. O sea que en otras palabras, vaya la redundancia del término, pero en otras palabras lo que Jesús está diciendo, ya ustedes están limpios por la palabra que les ha hablado. Quiere decir que la palabra es la que nos va a podar, nos va a limpiar, para que podamos dar ¿qué? Fruto. La palabra es la que me limpia, la palabra que coge y derriba todas esas musarañas que hay en mi mente. La palabra es la que coge y con esa gracia y virtud, porque es una espada, un filo que penetra lo más profundo de mi ser, que puede discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Esa palabra que son espíritu y son vida, que dijo Jesús, esa palabra entra y me limpia, purifica mi mente. Porque la virtud que tiene la palabra es que cuando yo estoy leyendo las escrituras, aún leyendo un relato tan impactante y tan triste como el relato del libro de Job, yo me puedo ver ahí y puedo ver y entender que al fin del camino vemos la misericordia de Dios y vemos la justicia de Dios. Entonces todos esos pensamientos que están desorganizados, confundidos o equivocados, la palabra tiene la virtud de poco a poco recogerle esa mente y alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Llega el punto que cuando tú te estás relacionando con la palabra, que tú simplemente quizás estás haciendo una lectura, pero una lectura intencionada de corazón. No una lectura, déjame leer el Salmo 19, pues si me preguntan, no, que dice, yo no leí. No. Es que cuando tú pasas esa oportunidad de ir a la palabra, te da la experiencia que cuando tú vienes a ver, tú estás metido ahí en el relato. Algo así como este relato de la pesca milagrosa. Tú encontraste que quizás tú no eras Pedro, ni Jacobo, ni Juan, pero tú eras uno de esos presentados que viste la escena y que viste el milagro. Entonces, esa experiencia de Pedro, ya no es solamente la experiencia de Pedro y de Juan y Jacobo, se convierte en tu vivencia. Y ese relato que la Escritura trae se convierte en un relato que va cambiando y alineando mi manera de ver la vida. Porque mi vida es una vida eterna en Cristo Jesús. Cuando vemos en Juan y está diciendo que en el verso 3, ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les ha hablado. Cuando estamos expuestos a la palabra, la exposición de su palabra nos alumbra, nos limpia, nos vivifica y fortalece nuestra fe. Verso 4, impactante lo que Jesús dice aquí. Jesús le dice, permanecer en mí y yo en ustedes. Vamos a interactuar, ¿para qué? Para integrarnos de verdad. Jesús dice, mira, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. En otra palabra, tengo unidos conmigo y yo estaré unido con ustedes. ¿Cómo yo me puedo unir con Jesús? Al unirme en su palabra. Tengo unidos con mi palabra y yo me voy a unir con ustedes. Dice así de una manera en el verso 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Y qué pasó con los discípulos? Volvieron atrás y dejaron de andar
con Jesús. Por tanto, ¿qué habían hecho? Se habían desligado de la vid verdadera y ya como un pámpano no iban a dar fruto, sino que se iba a secar, iba a ser echado al fuego. Jesús dice aquí, y dice en el verso 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que va a llevar muchos frutos, porque separados de mí nada pueden hacer. Verso 6, el que en mí no permanece va a ser echado fuera como pámpano, se va a secar, los van a recoger y los van a echar en el fuego y ahí van a arder. Verso 7, pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Pueden leer conmigo eso? Esa primera parte. Si permanecen en mí. Una vez más. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Una vez más. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Jesús dice, pedid todo lo que quieren y les será hecho. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Número 1, ¿cuál es la condición? Se requiere que tú permanezcas en Él y sus palabras permanezcan. Fíjate que Jesús estaba refiriéndose, yo permanecer en ustedes implica que mi palabra permanezca en ustedes. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, good, that's what you need. Lo que tú pidas. Ahora, no vengas a querer decir, número 1, ya sabes la condición, tienes que permanecer en Él y su palabra. Pero no vengas a decir entonces, lo que yo le pido para Él me lo tiene que dar. No. El asunto es que como tú permaneces en Él y su palabra permanece en ti, vas a saber pedir conforme a la palabra de Dios. Ya no va a ser tu egoísmo y tus planes y tus agendas privadas manipuladas a tu conveniencia, sino que lo que tú vas a pedir va a estar ya alineado a lo que ya tú eres. Porque si la palabra de Dios permanece en mí, Jesús dijo, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, ya no soy yo. ¿Quién es? Es su palabra que vivifica mi ser. Su palabra va a estar vivificando, me va a estar alineando. Y te garantizo, de reojo mira a tu hermano para bendecirlo, vas a meter menos las patas. En este proceso vas a aprender que cada vez menos patas vas a meter. Perdonando la expresión puertorriqueña. O sea, menos errores cometerás como el humano, porque antes de accionar te vas a asegurar, si tú permaneces en mí, dijo Jesús, y mi palabra permanece en ti, entonces lo que yo pida, lo que yo haga, lo que yo proceda, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Antes de dar un sí, antes de dar un no, antes de firmar un papel, antes de decir algunas palabras, piensa, si tú permaneces en mí, dijo Jesús, y yo permanezco en tu palabra. ¿Cuántas metidas de patas hacemos porque no nos aseguramos primero que su palabra permanezca en mí y que ciertamente su palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? Que antes de decir un sí, Jesús dijo que tu sí sea sí, tu no sea no. Por tanto, antes de decirlo, asegúrate que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Ay, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé cuáles son los propósitos de Dios. A empezar, que seamos discípulos y que su palabra permanezca en mí. Una manera que te puede ayudar es que cuando tú estés estudiando la Biblia o leyendo la Biblia, haz la oración. Haz tu oración. Relato como este mismo. Capítulo 15, verso 1. Señor, yo te doy gracias porque tú eres la Biblia. Eres el labrador de mi vida. Yo quiero darte reconocimiento, Señor, porque yo como pámpano quiero llevar fruto en ti. Y yo quiero que sea tu palabra la que me limpie para poder dar fruto en abundancia. Leyendo y está leyendo la palabra. Entonces sigues ahí, porque Señor, tú dijiste que tú nos limpias por tu palabra. Por tanto, es en tu palabra donde yo quiero permanecer. Y tú dijiste y estableces, voy a permanecer en ti, pero me dijiste que yo permanezca en ti. Y yo quiero permanecer en ti. Yo quiero responder conforme al diseño de tu palabra, porque dijiste, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que va a dar fruto.
Y yo quiero llevar fruto a la gloria de tu nombre. Por tanto, gracias, Padre, porque yo pido que así tu palabra ciertamente permanezca en mí, y todo lo que pueda impedir en mi vida sea podado por tu palabra. Límpiame en tu palabra, porque yo quiero ser un hombre y una mujer que dé fruto a la gloria de tu nombre. Hechos 15, verso 1 al 8. Quizás en su intimidad con Dios podrá elaborar más esa oración, porque no descarto que estará lleno de gemidos y de lágrimas en la presencia de Dios. Pero a veces tu prisa, mi egoísmo, mis afanes, mis rocheos, no nos permiten interactuar con su palabra para que esa integración milagrosa se haga. Que Él permanezca en mí, que su palabra permanezca en mí. Decíamos y leemos una vez más en el verso que nos quedaba originalmente: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. El verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así que mis discípulos. ¿Ven? En otras palabras, cuando producimos mucho fruto, una demostración que somos verdaderos discípulos del Señor y que estamos dando fruto para su gloria. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es lo que se tiene que lograr para que haya una integración perfecta entre Dios y mi vida, entre Dios, su palabra en mi vida. Por tanto, resalto ese verso 7 y el verso 8, conforme la versión de Dios habla hoy. Dice: si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, a mi palabra, pidan lo que quieran y se les dará perdón. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto. Esa es la meta, que demos mucho fruto. ¿Y cuál es la meta? Y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Las vivencias con la palabra de Dios me va a llevar a esa meta, a que yo llegue a ser verdadero discípulo del Señor, que voy a dar mucho fruto a la gloria del Padre. Juan 20, y cerramos con este verso. Juan 20, verso 30 al 31. Entonces del libro, ¿cuál es el propósito de estas escrituras? ¿Cuál es el propósito? Concluimos diciendo el propósito del libro, hablando de tener vivencias con la palabra de Dios. Juan 20, verso 30 al 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué están escritas? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En otras palabras, tengan vida por medio de Él. Vivencias con la palabra de Dios. Mas en tu palabra, dijo Pedro. Más añade a esto Pedro en su vivencia, en su experiencia, que se convirtieron en sus vivencias, que fue transformando su carácter en Dios, cuando él tuvo que reconocer y hacerse portavoz. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida, y esa palabra de vida Juan nos la revela aún más en las Sagradas Escrituras. Que entendamos la importancia de solo integrarnos en Él, que su palabra permanezca en nosotros. Conclusión del mensaje de vivencia con la palabra de Dios es, y dice la Escritura, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, grandes señales. ¿Dónde las voy a ver? Si yo no estuve ahí, aquí las vas a ver. Y fueron recopilados y registrados de una manera sobrenatural y milagrosa, para que nosotros, a través de la Escritura, así como Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque nuestros ojos naturales no vieron lo que los discípulos vieron, pero nuestros ojos espirituales fueron abiertos por su Espíritu, y podemos ver lo que está registrado aquí. Esto es Espíritu, esto es vida eterna. Esto es lo que tiene el poder de transformarme a la imagen de Cristo. Por
presencia de Dios. Eso lo he contado 1000 veces. Y mira, Señor, si al final de la jornada resultara ser todo esto una fantasía, aún allí voy a decir, ha valido la pena vivir esta fantasía. Yo sé que es veraz. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso la importancia de estar enfocado en su palabra, porque esto nos lleva a estar enfocado en Jesús y por tanto en su propósito y en nuestra razón de ser. Esta si le da la mano que está a tu lado, con amor y respeto, y le puedes decir a tu hermano, hermano, que nos baste su palabra, que nos baste su palabra. Sobre la palabra del Señor tiene poder para convertir el corazón. Así que nos baste su palabra. Aleluya.